Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto como siempre saludarlos. Feliz jueves, yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca, una noche para hablar de temblores, pero no de los fenómenos naturales, sino de los temblores políticos por cuenta de la inseguridad en el país, por cuenta de ese nuevo choque que hay entre el gobierno nacional y los gobernadores del país que llevan un año, que es lo que lleva el presidente Petro en el poder, reclamando presencia y actividad de la fuerza pública para hacerle frente al ELN, a la disidencia de las FARC, en general a todos los grupos con los que en este momento el gobierno intenta hablar de paz. En ese contexto de las masacres, de los homicidios selectivos, fueron citados a debate de control político el ministro del Interior, Velasco, y el ministro de Defensa, Velázquez, para dar las explicaciones alrededor de las acciones que están tomando. Y fue ese el escenario para que increíblemente, a pesar de la situación cruda, dura, de orden público, de asesinatos casi que de por día, el ministro Velasco pidiera al Congreso, que le cogió la caña, aplazar el debate cuando hablaban de la terrible situación de orden público en el país. Quiero hacer una solicitud que estoy seguro que en esta nos vamos a unir todos los colombianos. Suspendamos el debate aquí, lo continuamos el jueves y dediquémonos a agradecerle la felicidad que nos han traído nuestras campeonas de fútbol. Increíblemente el Congreso accedió y se suspendió la plenaria, pero el ministro, sumado a esto, se enfrentó a los gobernadores diciendo que están usando el tema de la seguridad para hacer política. Dice él, rebosando de ira en estos mandatarios regionales, y ahora muchos le están pidiendo al presidente Petro la cabeza, pero el presidente Petro lo ratificó respondiéndole directamente al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, que él no interfiere en el gabinete de su gobernación, como quien dice, zapatero a tu zapato. De la inseguridad, de este nuevo choque y de la calificación que hace el ministro Velasco a los gobernadores de hipócritas y de estar utilizando la violencia para hacer política, vamos a hablar esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Realmente la frase es que dejen de ser hipócritas y que se sinceren, que todos tienen su corazoncito para decir que están haciendo política, y pide el ministro Velasco increíblemente hacer un debate sobre la inseguridad, un debate nacional pero pausado. No me parece prudente que los gobernadores en periodo electoral, algunos de ellos con candidato propio, quieran convertir ese tema, que debe ser un tema nacional, en un tema electoral. ¿Hay gobernadores que tienen candidatos? No, pues, es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga candidato. Hombre, dejemos de ser hipócritas. Esta noche para hablar de la hipocresía, del corazoncito, de los mandatarios regionales, pero también de la inseguridad, hemos invitado a Julián Quintana, es abogado litigante, exdirector nacional del CTI, ex jefe nacional de la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio. Doctor Quintana, buenas noches, un gusto saludarlo. Camila, buenas noches, muchas gracias por la invitación y también un saludo a mi colega, el representante Mondragón. Gracias por aceptar este diálogo. Mondragón, al que usted se refiere, es Alfredo Mondragón, es representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Representante, buenas noches, un gusto tenerlo aquí en Zona Franca. Buenas noches, Camila, buenas noches, Julián, y bueno, atentos a este debate que nada que nos deja la violencia imponer la agenda política en Colombia. Sí, señor, la violencia que no da tregua. Está con nosotros esta noche a través de Zoom Roberto Jaramillo, que es el gobernador del departamento del Quindío, presidente justamente de la Federación de Departamentos, que es la agremiación que reúne a los gobernadores del país. Señor gobernador Jaramillo, buenas noches, bienvenido a Zona Franca. Para Camila, un saludo muy especial para ti, para Julián y para Alfredo. Un saludo muy especial desde este territorio hermoso del Quindío. Me están acompañando las palmas, árbol nacional, que es un símbolo también de paz, que es lo único que queremos los colombianos. Gracias, señor gobernador. Para comenzar un poquito desde donde va la película hasta este momento, el ministro Velasco, más o menos disculpándose, dice: yo no quise decir eso, me interpretaron mal. ¿Eso queda saneado con esa retractación prácticamente que hace el ministro Velasco? No, yo creo que inclusive hoy se ratificó en decir que esto tiene fines electorales. Yo te digo una cosa, yo estoy en un departamento donde no hay disidencias de las FARC, ni hay grupos paramilitares, ni crímenes. Nosotros somos un territorio de paz. Yo soy la voz hoy de todas las regiones, de oír los lamentos y los gemidos de todos los departamentos.
Aquí no hay fines electorales, aquí lo único que queremos es la tranquilidad del país. Estamos insistiendo, nos reunimos hace 10 meses en Caquetá, hace 5 meses aquí en Quindío, agenda en Bogotá de manera repetida, donde les hemos manifestado las dudas y las angustias que tenemos en cada uno de los departamentos. La ONU lo reconoce y lo reconoce el mismo ministro de Defensa, el doctor Velázquez, y lo único que queremos es una buena interlocución con el gobierno nacional. Hemos dicho, una buena salida de nosotros, una buena entrada suya, presidente, pero esas declaraciones del ministro del Interior sí, la verdad, alejan toda una agenda política. Es que estamos hablando de que hipócritas, que estamos hablando de unas agendas electorales, que estamos hablando, bueno, una cantidad de cosas que yo creo que lo único que hacen es destruir y no construir. Nosotros lo que queremos es construir, nosotros no tenemos otra finalidad, nosotros ya estamos de salida, queremos que esto funcione, y espero que esas palabras desobligantes, como se lo dijo al presidente Petro en el comunicado, estamos seguros que no obedecen a su querer y a su sentir frente a los gobernadores y gobernadoras. Para ponerlo en palabras, señor gobernador, del ministro Velasco, usted tiene su corazoncito, usted está haciendo campaña, tiene candidato, impulsando candidato en su región. María Camila, es que una cosa es la agenda política. Si ellos tienen alguna queja contra algún gobernador de participación política, que lo denuncien, como estamos denunciando nosotros las masacres, 52 masacres, dicho por la ONU, los carros bomba de ayer, 255 artefactos como granadas en el barrio Kennedy. Nosotros simplemente estamos acudiendo. Hace 2 meses eran 100 municipios que estaban en riesgo electoral. Lo hablamos con el defensor del pueblo, lo cruzamos con Procuraduría, con la Fiscalía, con las fuerzas militares, con todos. Cruzamos esta agenda y le dijimos, miren, hay 100 municipios. Hoy ya nos reportan más de 300 municipios con riesgo electoral. Así que aquí no hay otra cosa distinta que querer hacer. Y si tiene alguna cosa contra el gobernador o gobernadora, que lo denuncie como ministro del Interior. Pero esto es insólito en el país, en Colombia, que un ministro del Interior, que una de sus funciones es llevar una buena agenda con el Congreso de la República y una buena agenda con los gobernadores como agentes constitucionales del presidente en cada uno de los departamentos, se refiera a esos términos que espero que sean ligeros. Se disculpó por la palabra hipócritas esta mañana, pero reafirmó el tema electoral y habló otra vez de las pausas. ¿Pausas de qué, por Dios? Digámosle eso a las familias que hoy están de luto en Colombia. Representante Mondragón. Bueno, mira, yo creo que hemos encontrado muchos episodios en los cuales referentes de la corrupción viven hablando contra la corrupción. Quienes han sido actores de la violencia terminan sorprendiéndose de la violencia en Colombia. La violencia sigue dominando, la corrupción sigue dominando la política en nuestro país y no basta solamente con hacer manifestaciones del formalismo. Yo vengo del Valle del Cauca, en el cual la misma casta política viene gobernando hace 8 años el departamento. Dilian Francisca le entrega el poder a Clara Luz Roldán y ahora Clara Luz Roldán le quiere volver a entregar el poder político a Dilian Francisca. Lo hacen de manera formal, no, es que formalmente la ley no permite que un mandatario esté haciendo campaña formal, pero en la realidad la gente sabe, no hay que creer boba a la gente, que sabe que hay toda una institucionalidad y toda una estructura que está en función de un proyecto político. En ese sentido, creo que el mensaje del ministro un poco lo que está diciendo es, venga, no planteemos que la violencia apareció en el gobierno de Petro. Evidentemente Petro ha hecho varias manifestaciones desafiantes de cómo avanzar en lograr la paz en Colombia y por lo tanto entonces se le puede condenar más, se le fustiga más porque le van a pedir resultados inmediatos. Pero lo que sí hay que decir es que, por ejemplo, en el Valle del Cauca, para no decir en todo el país, el principal conflicto entre los chotas y los espartanos, que fue noticia nacional hace unas semanas, se estalla prácticamente en el 2020, es decir, cuando estaban esta gobernación, estas clases políticas. Y es este gobierno el que logra dar un compás inestable, pero un compás a la situación de extorsión y a la situación de violencia que está generando. Yo creo que el gobierno nacional es contundente y tiene que trabajar con todos los gobernadores, con todos los alcaldes, porque es cierta la situación. La agenda de violencia, la violencia en Colombia sigue marcando la agenda política. ¿Qué es lo que hay que tratar de hacer? Es que no instrumentalicemos la violencia en Colombia, la muerte de policías, de soldados, de la gente que se va, de los jóvenes que se van a estos grupos armados de la criminalidad, porque creo que no le sirve para poder tener un entendimiento. En ese sentido, yo ratifico lo del presidente Petro, busquemos un acuerdo nacional para no quedar haciendo un instrumento esto de la política, sino para tratar de encontrar la reconciliación en el país. Doctor Quintana. La seguridad no es un tema de banderas e ideologías.
Y yo creo que esto hay que aterrizarlo muy bien a los intereses no políticos de los que hoy gobiernan, sino lo que necesita realmente hoy el ciudadano. Es evidente, es tangible, es latente el incremento de delitos muy graves en nuestro país, extorsiones, secuestros, asesinatos, y no solamente son los organismos de derechos humanos quienes han denunciado esto, sino el mismo gobierno. Cuando uno entonces mira cuál es la función de los gobernadores, pues resalta constitucionalmente que ellos son los voceros de esos ciudadanos. Claro, están cumpliendo con esa obligación, es decir, si hay un incremento desmesurado de la delincuencia, pues lo más lógico y cumpliendo esos deberes es que los gobernadores pues trasladen esas inquietudes al gobierno. Entonces yo creo que es un cumplimiento de deberes, por eso es muy desafortunada la forma como el ministro trata a los gobernadores. Además, falta de maneras y altura y dignidad de su cargo, y no es el lenguaje adecuado. Yo creo que el gobierno tiene que comenzar a aplicar el artículo 113 de la Constitución, a articularse con las demás instituciones y en este caso con las gobernaciones. Es muy importante escuchar esos clamores ciudadanos, es decir, no es un tema de capricho, no es un tema de campaña, no es un tema electoral, es un tema de seguridad que nos está impactando. Y hoy en día, con estas discusiones, nos apartamos de lo realmente importante y es cuál va a ser la solución para los ciudadanos que hoy en día los extorsionan, que no pueden abrir sus negocios, que tienen miedo de salir a las calles, que los van a robar. No vemos esas iniciativas del gobierno. Por eso yo creo que hay que analizar que el gobierno Petro lleva un año en el poder y en ese año, lamentablemente, el deterioro de la seguridad es muy evidente. La invitación respetuosa es que más bien se pongan a trabajar con los gobernadores con mucho empeño y darle soluciones a la ciudadanía. Yo creo que tenemos que sacar el tema de la seguridad del contexto político y por lo menos conjurar con un proyecto de manera inmediata la crisis de seguridad en nuestro país. Antes de entrar a hablar de las soluciones, gobernador Jaramillo, quiero preguntarle si ustedes en la Federación Departamental de Departamentos están viendo a estas alturas al ministro Velasco como un interlocutor válido después de este incidente y después del respaldo del presidente Gustavo Petro, que le dice al gobernador, a su colega del Meta, le dice: yo no me meto en su casa, usted no se mete en la mía, porque ustedes estaban pidiendo la renuncia a la cabeza del ministro. Yo estoy de acuerdo con Julián en que no debemos desviar la atención hacia ese tipo de cosas pequeñas. Y aplaudo algo que estaba diciendo acá Alfredo. Yo creo que aquí la agenda tiene que ser conjunta. Nosotros no estamos haciendo un berrinche ni una pataleta. Dígame que yo soy un hombre conciliador por excelencia, ya. No se sabe que así soy, yo no soy de peleas. Pero lo que sí queremos es resultados. O sea, están pasando cosas graves. Y hoy tenemos, y te cuento, Alfredo, tú que estás cercano al presidente, no tenemos una interlocución. La doctora Sandra Ortiz está desde el 1 de mayo como alta consejera para las regiones. Alfredo, yo no tengo el teléfono de ella. Nunca hemos cruzado mensajes. Ella es la vocera del alto gobierno con nosotros, que somos los gobernadores, y yo soy el vocero de los gobernadores. Si no hay esa interlocución, buscamos la interlocución del doctor Velasco. Él era el interlocutor como ministro del Interior, ahí tratábamos de hacer algo con muchas dificultades, pero hoy está completamente rota las interlocuciones. No tenemos el teléfono del presidente, no tengo cómo decirle, doctor Petro, decirle: está pasando algo esto en Santander, párele bolas a esto, mire lo que acaba de suceder en tal parte, o qué le podemos decir, qué acompañamiento le podemos hacer al gobernador de Chocó, o todas estas situaciones. Ese es como el sinsabor, que nosotros estamos como desolados, solos, sin poder articular. Queremos construir. ¿Quién no va a querer eso? Por Dios. Se le hemos ofrecido al presidente, hemos hablado con todos, estamos hiperdiagnosticados, todos sabemos lo que está pasando, pero no hay tratamiento. Aquí no es de pelea. Yo creo que no nos enfrasquemos en que dijeron esto, que dijeron lo otro, que nos dijo hipócritas, que dijo que pausas. Yo creo que no. El centro no es ese. El centro es que no hay una buena comunicación de nosotros con el presidente de la República. Recordemos que nosotros somos los que más conocemos lo que está pasando en los departamentos. Alfredo, me gustaría que tú leyeras el chat de gobernadores para que te duela el alma de ver a quién llamo, qué hago, qué está pasando esto, llegaron a una escuela y está pasando tal situación. Y yo me siento completamente impotente. Yo no tengo en este momento a quién llamar del alto gobierno a decir: pasa esto, pasa lo otro. Esa es la mayor, digamos, dificultad que tenemos hoy para poder anclarnos. Entonces, si no hay una buena comunicación, hombre, acá se está perdiendo lo que decía Julián.
el tema constitucional. Nosotros somos los agentes del presidente. Eso lo dice el artículo 113. Yo no soy abogado, yo soy odontólogo. Pero entonces ahí está donde se radica la molestia y todo eso que se está volviendo cada vez más difícil. Pero no podemos comunicarnos a través de comunicados o a través de Twitter. O sea, eso no puede ser. Gobernador, representante Gobernador, yo creo, yo recojo, digamos, la invitación y el tono que evidentemente está cambiando usted como representante de gobernadores y que debe ser correspondido con el tono del gobierno a través del ministro del Interior. No nos podemos quedar en una primera disputa. Persona que puedo interlocutar con el gobierno. Te digo, Alfredo, porque estoy en ese tono. Ese es el tono de nosotros. No hemos recibido respuesta. No hemos recibido respuesta. Mira, te pido el favor. Si tú eres interlocutor, hoy te prestas para interlocutor, lo acogemos. No tenemos interlocutor, Alfredo. Yo le haré llegar, aunque evidentemente este programa lo van a ver miles de personas, le va a llegar el mensaje al ministro, le va a llegar la responsable a la consejera para las regiones, pero creo yo es la disposición. Hay disposición del gobierno nacional para atender los llamados, las urgencias en materia de control de territorio, de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Sí, hay disposición de los gobernadores, como lo acaba de decir el representante de la Federación de Gobernadores, lo acaba de manifestar en un tono distinto. Yo valoro que en menos de un día, de 24 horas, estén cambiando los tonos y que nos lleve a un curso distinto. Discúlpame, Alfredo. No, yo no estoy cambiando los tonos. Acá hay una molestia generalizada y están pasando cosas graves en el país. Pero yo no estoy diciendo que los tonos cambien. El primer interlocutor que podemos tener en estos 5 días de los comunicados, porque la otra interlocución que tuvimos fue con el ministro ayer, donde nos dice hipócritas y nos trata mal. Pero hoy yo no estoy diciendo que el tono... Yo lo que estoy diciendo, estamos en la mejor disposición. Pero venga. Si tú te prestas... Pero yo creo que habíamos llegado a una conclusión positiva, que no es necesario devolverse un minuto después. Creo que es un buen tono que ayer el tono alto que se había establecido, pues entonces se vuelva un tono que nos permita acercamientos. El tono alto del ministro. Yo lo que creo, el tono alto también del ministro. Yo lo que pido es que la violencia no nos siga marcando la agenda política del país, pero Alfredo, porque es una realidad. Usted estuvo haciendo oposición, estuvo en lo que se llamó estallido social. Sí. Usted pide hoy que la agenda de violencia, que son las masacres, los muertos diarios, no marque la agenda del país. ¿Eso no era lo que hacía el petrismo, la izquierda, contar masacres cuando hacían oposición? No, lo que hacemos nosotros es que no se instrumentalice la muerte, la violencia, como un cálculo político para tratar de tener réditos electorales o, digamos, visibilidad política. No, por supuesto que aquí nos tiene que seguir preocupando el crecimiento de la criminalidad, de la extorsión, de que la gente no se sienta segura. Por supuesto que hay que hacerlo. Lo que nosotros estamos diciendo es que cuáles han sido los factores fundamentales frente al tema, porque siempre nos han dicho que aquí lo único que se busca es pie de fuerza, que vayan más militares y policías. Hablaba con unos analistas en estos días cercanos al uribismo y decían que eso no es un problema porque hoy están desplegadas las tropas en todo el territorio y casi que no caben militares y policías en los territorios y que no importa incluso, decían algunos, si habían más muertos policías y soldados. Y yo le decía, eso me parece muy grave porque yo sí creo, como los datos, ya te doy para que entre, y es que de agosto a diciembre de 2021 fueron 75 soldados y policías asesinados y más de 309 heridos. Y entre agosto y diciembre de 2022 fueron 31 policías y soldados asesinados y 197 heridos. Por supuesto que es una tragedia que sigan existiendo heridos y personas asesinadas, pero es una baja significativa. Lo que yo quiero decir es no instrumentalizar políticamente en el cálculo electoral de las próximas semanas, pero por supuesto que nosotros nos tiene que priorizar la política para salir de esta violencia. Doctor Quintana. Yo creo que necesariamente el gobierno tiene que darle un manejo muy profundo al tema de la seguridad. Yo estoy convencido que los gobernadores, que son los voceros de los ciudadanos, no le piden al presidente que dé seguridad en las regiones porque quieran quedar un candidato o estén apoyando a otro. No, yo creo que es un sentimiento sensato. Creo que sí. Pero fíjese, doctor Quintana, aquí no vamos a ser de incautos todos. Sí hay quienes tienen candidatos en algunas regiones, pero también es cierto, por otro lado, que la inseguridad es real. No es un invento de los gobernadores. Yo pregunto, ¿el ministro Velázquez está en campaña? ¿La ONU está en campaña? Pero algunos amigos de gobernadores sí. Pero algunos amigos de gobernadores sí. Pero yo realmente no veo. Está en campaña, hablando del tema de seguridad, que es una agenda nacional que nos preocupa a todos. Es que lo que está pasando es muy grave, por Dios, yo soy pediatra.
están reclutando menores nuevamente. Eso no es una agenda política. Sí, pero yo por eso digo que no hay que instrumentalizar el dolor de la gente. Y más allá de ello, yo creo que el gobierno hoy tiene que ofrecer soluciones a la ciudadanía. Es decir, estos debates son interesantes, pero al final lo que interesa al ciudadano es: ¿va a llegar la fuerza pública a protegernos? ¿Va a haber más policía? Mire, hace mucho tiempo yo no veía cómo la guerrilla se paseaba por los municipios sin ningún problema. Creo que eso es algo muy evidente y que el gobierno no puede desconocer. Ahora, ¿hasta qué punto el concepto de paz total realmente le está funcionando al gobierno? ¿Será que hay que reestructurarlo? ¿Será que hay que hacer unos mejores protocolos? Más bien, ¿por qué no nos centramos en ese problema, que es el tema de seguridad? Ahora, si hay una persona que quiere sacar provecho político con el tema de seguridad, bueno, es su problema, pero la responsabilidad del gobierno es garantizar la seguridad, claro, tratando de llevar a esas personas que de pronto quieren sacar provecho, eso no lo negamos, pero al final hay un problema evidente y ese problema hay que darle solución inmediata, eso es lo que yo me refiero ahora. No desconocemos que efectivamente gente malévola entonces quiera utilizar esto. Lo hicieron también los petristas y seguramente también lo harán de otros partidos, sin duda alguna. Pero más allá de eso, la gente no quiere ese debate, lo que quiere es soluciones. Pero yo sí les digo algo, venga, no instrumentalicemos, porque si hay alguien que instrumentalizó el tema de la violencia, recuerdo yo, fue en el 2002 con el tema del Caguán. Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia básicamente porque se consternaba de la situación de violencia y que le hayan entregado el país a las FARC. ¿Quién? Andrés Pastrana. Entonces Andrés Pastrana, ahora, mejor dicho, pura sangre uribista, era el que supuestamente le había entregado al país a las FARC. Y se lo terminan entregando en una agenda política a una línea de Álvaro Uribe Vélez, y lo que nos han querido es mantener en ese relato casi que una especie de continuismo, supuestamente con máscaras distintas, pero con la misma esencia. ¿Usted reconoce en algún momento, en algún punto, que este proyecto de paz total tiene una parte que no encaja y que no va bien? Yo lo que te digo es, todas modificaciones, reestructuraciones, correcciones que se tengan que hacer para que llegue a buen fin el tema de la paz total, hay que hacerla. Vengan las recomendaciones o las críticas de donde vengan. Por eso el presidente Petro ha tenido varias reuniones con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, un gesto que nunca tuvo Álvaro Uribe Vélez ni Duque, pero no vamos a quedar en ese pasado. Vamos a decir Alfredo, que el presidente Petro, dame un momento, permítame, gobernador, para que concluya la idea, representante. Yo creo que estamos dando pasos significativos. Si en la agenda política nunca estuvo poder conversar, dialogar con los que se ubicaban como los principales opositores, y Petro empieza a hacerlo, yo creo que esa es una buena señal para que, si hay elementos que no estén funcionando de la ruta que está tomando para llegar al tema de paz total, habrá que corregirla, pero que no se convierta en un instrumento para tratar de sofocar al gobierno cuando está tratando efectivamente de salir de una era de guerra. Si me dejan hacer un breve comentario, representante, mire, yo creo que ustedes no pueden caer en el error de comenzar a hacer defensas con discursos tautológicos, es decir, cuando uno habla del tema económico, de seguridad, lo que sea, lo que le pase al gobierno, siempre miran hacia atrás. Es que en el gobierno de Uribe sí, en el gobierno de Pastrana también. Yo creo que Petro tiene un gran reto, y es que puede hacer una defensa con lo que está haciendo hoy en día y mostrarle a los colombianos que efectivamente puede superar esas crisis las cuales él denunció hace muchos años. Porque es que mire que es muy desafiante para los colombianos y desestimulante también para algunos ciudadanos, que digamos que como en el anterior gobierno pasaba lo mismo y en este pasa igual, pues entonces no hay ningún problema. Eso no quiere escuchar la gente. Eso puede ser cierto. La gente quiere soluciones. Eso puede ser cierto. 30 segundos. Ya voy para allá. Y eso es lo que yo respetuosamente le llamaría la atención al gobierno. Sí. Dejemos de mirar para atrás. A ver, eso es cierto, gobernador. Eso fuera cierto, yo te lo aceptaría si hoy el uribismo no estuviera tratando, sectores por lo menos del uribismo no estuvieran fustigando la propuesta de paz total. Si ellos no existieran hoy en la vida política tratando de obstaculizar la propuesta de Petro, uno diría, pues cómo vamos a echar retrovisor. Pero si los que han alimentado la guerra, han estado participando en la guerra, han rentado políticamente la guerra, hoy son los que se oponen a la paz total, pues evidentemente el retrovisor sirve. Se le acabaron los 30. El retrovisor sirve para avanzar. A ver, gobernador Jaramillo, que allí me está alzando la mano, lo escucho. Bueno, primero, aquí no hay oposiciones, ni hay sofocamiento. Yo creo que aquí hay un tema sencillo. Los que más conocemos los territorios en este momento somos los gobernadores. Llevamos 3 años y medio al frente. Ya pasó un año el presidente Petro.
Lo que estamos diciéndole es que esta información que nosotros tenemos de primera mano, de conocimiento de los departamentos, debe ser tenida en cuenta para la construcción de la paz total. Esos vacíos de dejarnos por fuera, tengo una comisión de paz dentro de la federación, no está siendo tenida en cuenta. Los informes que estamos pasando no están siendo tenidos en cuenta. Están oyendo, pero no están escuchando. No estamos saliendo a las calles, ni a hacer manifestaciones, ni a hacer discursos opositores, ni groseros. Aquí estamos solamente diciendo que queremos participar, levantamos la mano. Acá tenemos información importante que puede ser vital para que esto funcione. Es lo único que hemos reclamado y no hemos sido escuchados. O sea, lo único que recibimos son agresiones, insultos que van a las regiones, no nos tienen en cuenta, no nos invitan a los gobernadores a muchas de las reuniones cuando viene el presidente. Esto nunca se había visto. Entonces, ¿cómo quiere construir la paz total si los actores, nosotros somos actores en vivo? Y yo no soy opositor. Pero yo le diría, estamos queriendo construir. Pero yo le diría algo, gobernador, y me interesa porque no conozco en detalle el panorama político de cada región, pero yo sí creo que deberíamos hacer un ejercicio concreto para transparentar la política. Yo quisiera averiguar cuáles son los candidatos hoy a la gobernación de Quindío, a ver si alguno de ellos o alguna no tiene ningún vínculo ni de cercanía partidaria con el actual gobernador, o que haya trabajado con él, o de cercanías con otros actores políticos. Yo creo que sería un ejercicio honrado hacerlo, honesto, ¿ya? Pero... Yo creo que sería bueno mirar en Antioquia, ¿ya? Como otro de los gobernadores que ha ripostado sobre el tema, si hay algún candidato a la gobernación que haya estado cercano. A mí me gustaría por lo menos, yo no sé si... Aspirar a un cargo político es legítimo. No, y pregunto, pero mira lo que te voy a decir. Repetir lo que le dije, con Bolívar lo mismo. Mira lo que es el candidato de Petro, entonces Bolívar no tendría legitimidad para ser alcalde. Claro, entonces eso es lo que digo, es que no puede haber hipocresía. Yo digo, por supuesto que Bolívar es el candidato que viene de las huestes del petrismo. Pero otra discusión es que él vaya a instrumentalizar. Dame un momento. Por supuesto, es que la gente no es boba, la gente sabe que Bolívar es el candidato que viene de las huestes de Petro, pero otra cosa es que Bolívar instrumentalice el discurso de la seguridad para tratar de fustigar otro candidato. Lo he escuchado, pero le voy a decir otra cosa. Detenidamente. Yo les digo una cosa, mira, yo le voy a decir una cosa, vaya díganle usted a los vallecaucanos que conocen hace tiempo la casta política que dirige la gobernación hace 8 años, si le van a decir que una de las candidatas actuales no hace parte de una tendencia política que ha dominado institucionalmente la gobernación. Es decir, uno no le puede a la gente estar creyéndola como bobita, como que si ella no supiera el tema. Yo no sé si eso pasa en Quindío, no sé si pasa en Antioquia. Yo me resisto a creer que los quindianos, los antioqueños no sepan eso. Su réplica, doctor. Representante, quiero decirle algunas cosas, mire. Creo que el presidente Petro ha sido muy enfático en convocar un acuerdo nacional. Y creo que el acuerdo nacional lo que requiere, lo que dice el estimado gobernador es que escuchen a las regiones y escuchen a los gobernadores. Estoy de acuerdo. Y también ese acuerdo nacional creo que implica no mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante. Es decir, aquí estamos frente a un tema muy grave de seguridad y eso es lo que yo llamo la atención. Claro, hay unos cálculos políticos, lo hará el petrismo, lo hará el uribismo, el Partido Conservador, todos lo hacen porque son políticos, es legítimo. Pero más allá de ello, yo creo que el país hoy necesita comunicación. Mire usted lo que nos dice el gobernador, están muy preocupados porque no tienen las herramientas para brindar seguridad en las regiones. Eso es lo que tenemos que trabajar. Y usted dice algo con lo que no estoy de acuerdo. Mire, pues con lo primero que usted dijo estoy de acuerdo. Los políticos se oponen a la paz total. Ahora, quienes están cometiendo asesinatos, están poniendo bombas, están secuestrando, están violando niños, reclutando, son los bandidos de la FARC y el ELN y otros grupos como el Clan del Golfo, no los políticos. Entonces, mire, los grandes opositores de esa paz total han resultado aquellos que se han aprovechado, yo creo, de la buena fe del presidente y no le han cumplido. Y eso hay que reestructurar. Gobernador. Yo estoy de acuerdo con lo primero que dijiste. Lo primero creo que hay un acuerdo y si hay una disposición de un acuerdo nacional, bienvenido. Y me parece muy importante que en esta mesa haya la constatación. Pero también no olvidemos... Le digo una cosa, pero no olvidemos el tema. Lo único que estamos pidiendo, resumimos todo, lo de los gobernadores, para no discutir más el tema gobernador. Escúchenos. Escuchen lo que está pasando. Quiero, gobernador, hablar de las soluciones, porque muchos de los televidentes seguramente en sus regiones están preguntándose, la discusión y la pelea es por la inseguridad, pero ¿cuál es la solución? ¿La solución es más fuerza pública,
¿Dónde encuentran ustedes los puntos débiles? ¿Cuáles miran ustedes como alternativas para ponerle algún punto final a este tema de violencia en las regiones? Yo creo que tenemos que estar incluidos todos, la información de todos, escucharla, analizarla y ponerla sobre la mesa. No podemos alejarnos de las regiones, están descontextualizados de lo que está pasando en las regiones. Y yo reconozco, el presidente Petro tiene un discurso de comunicación con las regiones. Le digo al presidente Petro, no está pasando. No sé qué le están diciendo, pero eso no está pasando hoy. No hay conexión con las regiones, no hay conexión con nosotros que queremos participar del tema, decirle lo que está pasando. Los ciudadanos nos están reclamando, hagan algo. ¿Qué es lo que está pasando con este reclutamiento? ¿Qué es lo que está pasando con los atracos? ¿Qué es lo que está pasando con esas situaciones? No tenemos a quién acudir. Alfredo, yo te pido el favor. ¿Qué le dicen usted dice los ciudadanos nos piden que hagamos algo? ¿Qué es ese algo, gobernador? ¿A qué se traduce ese algo? Porque somos las primeras autoridades en el departamento, pero yo creo que lo volvimos las primeras autoridades para todo lo que tiene que ver obligaciones. Cada vez nos ponen más obligaciones con menos recursos. Pero cuando tenemos que tomar decisiones frente a temas de orden público, es el gobierno nacional, los generales dicen, recibimos instrucciones del presidente de la República. Entonces estamos en una coyuntura y no tenemos con quién hablar. Se lo voy a poner en estos términos. Se lo voy a poner en estos términos porque este tema de la inseguridad lo estamos hablando aquí, pero es conversación en todos los rincones, muy seguramente de Colombia y seguramente en la periferia. ¿La fuerza pública está maniatada, gobernador? No tienen claridad, hay unos vacíos, eso es una realidad, hay unos vacíos en la implementación de la paz total, hay unas improvisaciones, las personas que están integrando no son en total las que tienen que hacer. Si yo voy a hacer una torta de zanahoria, sin zanahoria y sin harina y sin huevos, creo que no me va a quedar igual. Aquí tenemos que tener los ingredientes de todas las personas que participen. Nosotros estamos de salida. Mire, yo no tengo aspiraciones políticas ahora, nada. Yo quiero descansar de todo esto de pandemia, estallido social, de ola invernal. Yo quiero descansar. Yo lo que quiero decir al presidente es, por favor, escuche las regiones, los mangos bajitos, que recuerde cuando le hablamos allá en presidencia, de las victorias tempranas para él. Siempre hemos estado en esa disposición, pero veo completamente rotas las comunicaciones. Alfredo, yo quisiera hoy hablar con el presidente de la República y no tengo cómo hablar. Venga, yo aporto a la discusión porque por supuesto tienen que salir propuestas. Uno primero, hay que decir es que por lo menos ayer, el presidente Petro o el ministro les comparte y les conteste el teléfono. Ayer, por ejemplo, en el debate que se le hacía en la Comisión Primera de Cámara al ministro Velasco y al ministro de Defensa sobre el tema de la seguridad en las regiones, preguntas que les mandaron eran sobre esta señora Saravia. O sea, uno se pregunta es, si no hay agenda política, ¿cómo así que cuando estamos hablando de la seguridad de las regiones y de la discusión en los territorios, retrotraen un debate que ya quedó desplazado por las investigaciones o la falta de investigaciones o esperando que avancen las investigaciones? Entonces parece que no hay una intención seria en materia de discutir el tema de seguridad, pero yo creo que hay que decirle al país tampoco la hay del presidente de la República. Cuando nosotros hablamos de seguridad, con todas las informaciones, nos habló de cambio climático. 3 ocasiones, en Caquetá, sí, pero y en Bogotá. Pero yo a eso es que voy también. Yo creo que a veces me parece muy extraño, me parece a veces sintomático de que cuando estamos hablando de que hay presencia militar y de policía en los territorios, entonces después el cuento es que no están pidiendo eso, que están pidiendo algo más. Cuando decimos nosotros hay que ver de manera multicausal la violencia en Colombia, ¿por qué se vuelve atractivo que los jóvenes se vayan a los grupos armados y criminales? Porque se convierten básicamente en las fuentes de empleo en esos sectores, porque la gente está desprovista de acceso. Y entonces cuando el presidente, y eso son hechos, no es una invención, no es una ideología, son los mayores golpes en términos de incautación de drogas. El tema de proponer una reforma agraria, avanzar en materia de reforma agraria para que le den tierra a los campesinos con créditos, dar la posibilidad de disputarle a los jóvenes a las bandas criminales en lo rural y en lo urbano con una especie de ingreso para que no se vayan a escenarios, buscar la manera de educación gratuita, son opciones importantes, sí, más las que tienen que ver evidentemente de inteligencia, contrainteligencia y de sanción a los que criminalizan. De seriedad y comenzando este espacio,
Vimos al ministro Velasco pidiendo aplazar el debate de orden público de la inseguridad porque quería irse a hacerle un homenaje a la Selección Colombia. ¿A usted le parece serio eso? ¿Un ministro del Interior en eso? Yo lo que creo es que, mira, yo estuve ayer en el espacio del debate, ¿ya? Y nosotros eso empezó el debate y el debate tiene que empatar después con la plenaria. La plenaria también avanza y la plenaria la corrieron un poco para que ellos siguieran en el debate. Pero lo que estaba claro es que son tantas las preguntas que para responderla de manera seria no podía hacerse en 10, en 20 minutos, pero también estaba un hecho político concreto y es que le iban a hacer una celebración o reconocimiento a nuestras deportistas mundialistas. Entonces, decir que se suspendiera no era rehuir el debate, sino para dar el tiempo suficiente porque se venía plenaria, entonces decir, este poco tiempo, pues dedíquenlo al reconocimiento de las jóvenes. Pero yo creo que si saca uno la partecita sola, entonces claro, va a quedar como irresponsable el gobierno. La partecita sola es que se aplazó el debate, se aplazó la discusión que habría allí, claro, y es donde uno empieza a ver... porque es que también tiene que entrar la plenaria, porque a nosotros nos presionan que no puede empezar plenaria si no han terminado las comisiones, y eso fue lo que pasó principalmente. Prioridades es lo que uno ve aquí. Doctor Quintana. Bueno, yo que veo, Camila y televidentes, cuando uno se remonta al concepto del presidente Petro en campaña de paz total, yo creo que es algo muy indeterminado, muy amplio. Y uno de los grandes errores que ha tenido este gobierno es concretar, aterrizar lo que es la paz total. Y es tan ambiguo ese concepto que incluso las mismas fuerzas militares creo que hoy en día no lo han entendido. Porque si uno se pregunta qué es la paz total, hacer la paz con guerrilleros, con narcotraficantes, con el señor que se roba los celulares en el Transmilenio, ¿todo eso es paz total? Y yo creo que en esa ponderación que puede hacer el gobierno en un proyecto, como lo está estableciendo, es indiscutible que hay que cumplir esa Constitución. Y el cumplimiento de la Constitución es, pues, darle a los bandidos lo que merecen, y es la aplicación de la ley de manera contundente. Y eso no es guerra, eso es la fuerza legítima del Estado. Y creo que eso es lo que le está faltando al gobierno, es decir, ¿hasta qué punto vamos a ponderar que esa paz total y unas treguas que se hacen de manera bilateral o unilateral están funcionando? Porque lo que vemos es varios diálogos, pero a la final, ¿cuál es el objetivo de esta paz total? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué buscamos? ¿Cuáles son los protocolos? Y entonces nos encontramos con incidentes donde hay asesinatos, masacres, y no pasa absolutamente nada en Colombia. Aquí estamos sujetos. ¿Esto entonces da prioridad para que el gobierno no siga negociando? Tampoco lo sabemos. ¿Las fuerzas públicas tienen que seguir combatiendo? Tampoco lo sabemos. Y creo que esa indecisión, esa falta de claridad, el concepto tan amplio, nos está llevando a cometer un error, y es a entregarle lamentablemente el país a la delincuencia, y por eso es el incremento de la inseguridad en nuestro país. En ese concepto de paz total está el ELN, que hoy en la práctica, en el papel, está rigiendo con ellos un cese a fuego bilateral, pero paradójicamente, mientras estamos teniendo esta discusión, están confinadas en sus casas, presas, cautivas por un paro armado del ELN, comunidades en el departamento del Chocó. Es por esa situación de orden público que los gobernadores están haciéndole el reclamo al gobierno, uno de ellos, el gobernador de Santander, pidiendo la renuncia, pidiendo la cabeza del ministro del Interior, el ministro de la Política, que es el ministro Luis Fernando Velasco. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Exigirle su cumplimiento al deber, pues le incomoda, y si le incomoda, pues renuncie, ministro, porque aquí nos sentimos solos por falta de presencia del gobierno nacional. Estamos de regreso esta noche de jueves en Zona Franca. Gracias por seguir conectados con nosotros, hablando de inseguridad, que ha sido el motivo del pulso del ministro del Interior con los gobernadores, pero también con el registrador Alexander Vega, a quien le dijo, respondiéndole a él, que dijo que había una posibilidad de suspender las elecciones en Cauca por esta situación, que se ocupara de lo de él y que no se le perdieran unos boticos, recordándole lo que ocurrió en las elecciones legislativas que acaban de pasar. Yo creo que el doctor Vega de buena manera hace ese llamado de atención, como nosotros de buena manera le hemos dicho que no se le vuelvan a perder 500.000 votos como se le perdieron hace unos años, y él hará su tarea evitando que se le pierdan los votos, y nosotros haremos nuestra tarea de seguridad logrando que la gente pueda llegar a votar. Gobernador, ¿cómo ven ustedes este tema de la política, de los que intentan ahora hacer política en sus regiones? ¿Qué tan compleja es la situación?
Pues te digo, yo no soy la referencia en lo personal, porque te digo, nosotros en el departamento del Quindío, territorio de paz, aquí gracias a Dios, no tenemos ese tipo de situaciones tan difíciles, pero yo hoy hablo por lo que están viviendo mis colegas en otras regiones del país. Realmente, cuando están intimidando candidatos, sea el color que sea, verde, azul, rojo, morado, esto no importa. Están intimidando candidatos, están amenazando candidatos. Yo creo que esas situaciones que las conocen, pues obviamente el ministro de Defensa las tiene claras, los altos mandos del Ejército, de la Policía, el presidente de la República las tiene claras, el defensor del pueblo, la procuradora, bueno, en fin, todas las, el registrador. Yo creo que esto hay que pararle bolas, porque yo pienso que el día que podamos ese derecho hermoso que nos da la Constitución de elegir y ser elegidos en las regiones, ahí sí estamos en problemas graves, sea el que sea. Aquí no estamos hablando de defender al candidato de una corriente X o Y. Yo creo que tenemos que estar mirando esas situaciones que están viviendo algunos municipios que están detectados. Esto no nos lo estamos inventando nosotros. Hay un mapa, calor, lo muestro algo de lo que tenemos más de diferentes situaciones se presentan allí. Y eso nos lo entregan pues directamente ellos. Nosotros lo que hacemos es denunciar. Recogemos de los alcaldes y decimos en tal alcalde, entonces ya vienen los investigadores y miran qué tan serio es la situación. Lo que dice el defensor del pueblo ayer nos preocupa a todos. Yo creo que a Julián, a Alfredo, a ti, a Camila, a mí, a todos nos preocupa que no se puedan ejercer ese derecho a las elecciones y que vamos en el pronto. El tema del Cauca me parecería gravísimo para la democracia. Yo creo que no podemos llegar allá. Estamos a tiempo. Yo creo que estamos a tiempo si juntamos los esfuerzos y miramos cómo defendemos lo más importante. Si no fuera por la democracia, no tendríamos hoy la elección de Petro, no hubiéramos tenido la elección de Uribe en su momento, no hubiéramos tenido la elección de Duque, no hubiéramos tenido la elección de todos. Gústenos o no nos guste unos o nosotros, eso no importa. Pero la democracia es lo que nos ha permitido manifestarnos y la mayoría sean las que ganen. Representante Mondragón, sobre el riesgo en las elecciones, la advertencia del registrador y también el tono altisonante del ministro con el registrador. Pues mira, yo lo que sí creo es que no veo quién pueda tener la autoridad moral para estarle haciendo, digamos, llamamientos al gobierno en el sentido de establecer como si estuviéramos viviendo solamente el momento de violencia ahora. Yo quiero insistir en algo. A Colombia la han enredado décadas en la guerra y quienes osan, como el presidente Gustavo Petro, de tratar de salir de esa era de guerra y de violencia para avanzar al escenario de paz, pues evidentemente le van a caer muchos obstáculos, le van a llover muchas críticas y permanentemente van a estar argumentando sobre su política de paz para decir que es un fracaso. Pero yo sí le invito al gobierno y respaldo al gobierno en que no cese en ese propósito. A pesar de las críticas, a pesar de las dificultades, no cese. Porque nosotros no hemos estado solamente en Colombia en periodos que se agudizan más que en otros la situación de atentados o posibles atentados a candidatos y a candidatas, sino que hemos tenido en muchos episodios las posibilidades que las gobernaciones, las alcaldías, el Congreso quede en manos de sectores mafiosos como ha existido. Tuvimos un periodo grande, recuerden ustedes, era una disputa de qué sector mafioso iba a quedar la gobernación de tal o cual departamento. Así que lo que yo creo es que yo insistiría acá, y casi que lo ratifico de lo que ustedes han dicho, es dispongámonos para un gran acuerdo nacional, en el cual las críticas, las propuestas no sean una excusa para torpedar el gobierno y la propuesta de paz del gobierno, sino para que efectivamente logremos un rumbo de reconciliación y de desarrollo económico y de justicia social en Colombia. Doctor Quintana. Camila, televidentes, yo sí tengo una gran preocupación. Hay que denotar que la seguridad es la piedra angular de cualquier democracia. ¿Y por qué es la piedra angular? Porque si no hay presencia del Estado en los territorios, en las regiones, pues va a ser muy fácil para el crimen organizado, que tienen grandes estructuras, tienen músculos financieros también muy fuertes, pues incidir en las elecciones. O sea, coaccionando a los demás a votar por candidatos o poniendo dinero ilícito para que las elecciones pues tomen un rumbo diferente al que democráticamente debe tener. Por eso creo que es una preocupación que el presidente Petro tiene que tomársela en serio. Si no tenemos hoy un plan de acción, mirando las denuncias del propio registrador y el defensor del pueblo, posiblemente tengamos unas elecciones donde el protagonista no sea la voluntad del elector, sino la imposición de los grupos al margen armados de la ley.
Y eso sí que me da a mí mucho temor, porque entonces volveríamos a antiguos años, ahí sí hay que decirlo, donde mandaban eran los delincuentes y no los ciudadanos. Y creo que eso hay que tratar de mitigarlo y tomar acciones de manera inmediata. Estamos en Zona Franca, estamos hablando... Y eso va para todos, para narcos, para grupos de disidencias, para todos, o sea, qué pereza que estén intimidando a cualquiera. Aquí entran todos en esa misma bolsa, todos los que están en plan en la delincuencia, desde la clandestinidad de poner sus candidatos. Esa es la pelea, la otra parte de la pelea entre el ministro Velasco y que es el registrador nacional Alexander Vega, porque termina, entre otras cosas, el presidente apoyándolo, atornillándolo a su puesto. Así que, gobernador, le debo decir, muy a pesar de la actividad de ustedes, que el efecto que querían ustedes, que era la renuncia, es el contrario. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. Esta es la confirmación de eso que les estoy diciendo. El presidente Petro respondiéndole al gobernador Zuluaga: yo no me meto en la definición del gabinete del Meta, el gobernador del Meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete nacional, que es la forma de darle ese abrazo, de proteger a ese estudiante que tenía matrícula condicional después de que el presidente Petro dijera: ministro que no cumpla, ministro que se va. Ya volvemos. Estamos de vuelta en esta noche de jueves, ya terminando este espacio. Su reflexión final, doctor Quintana, de la discusión de hoy. Bueno, yo creo que es muy importante que se tomen algunas soluciones, como por ejemplo, y creo que es mi visión como ciudadano, indispensable que la fuerza pública vuelva a ser una presencia contundente en las regiones y sobre todo que el gobierno le dé esa tranquilidad a la fuerza de que pueda desplegar todo su accionar y que no vaya a tener ningún inconveniente. Yo siempre he dicho que la paz total es una buena iniciativa, pero debe estar mejor estructurada, con unos parámetros muy claros. Porque si dejamos en el limbo el tema de la reacción de la fuerza pública, pues entonces vamos a tener grandes inconvenientes con los soldados que están en territorios para saber cuándo actúan y cuándo no actúan. Así que mi sugerencia al gobierno es que se cumpla la Constitución y que la fuerza pública no sea manatada y que cumpla con la seguridad de los colombianos. Representante Mondragón. Petro, como un propósito de su vida, es llevar a la paz al país. Eso va a tener muchos obstáculos y va a tener muchos obstáculos que vamos a tener que vencer. Y para vencerlos, un elemento principal es un acuerdo nacional para que nadie instrumentalice el dolor de las familias, los hurtos, los asesinatos, los secuestros en favor de una especie de causa política particular. Si logramos ese gran acuerdo, vamos a lograr que con los actuales mandatarios locales que quedan, se avancen unas políticas de protección de la ciudadanía, pero que la sociedad piense en que los próximos mandatarios que van a elegir van a determinar buena parte de una política pública para garantizar no solamente la paz de sus territorios, sino una paz total para el país. Así que esa es mi invitación, que ojalá los próximos gobernadores y alcaldes y todas las autoridades se comprometan de manera sincera y cierta con la paz total en Colombia. Gobernador Jaramillo. Lo perdí, no lo estoy escuchando. Ya. La invitación es a que podamos seguir construyendo juntos, que podamos ser escuchados. Y no podemos esperar a que lleguen los gobernadores próximos o los alcaldes, porque habrán perdido ya año y medio de gobierno para poder entrar a entablar, mientras que se acomodan los gobernadores, alcaldes con sus planes de gobierno, con sus planes de desarrollo. Yo creo que aquí se puede perder mucho tiempo valioso para el país. Así que acá estamos con la mejor disposición, Alfredo. Si puede servir de vocero para que digan, no queremos seguirnos comunicando a través de esto o de Twitter o de insultos. Yo creo que nos podemos sentar otra vez más. Te digo que nos hemos sentado muchas veces y la idea es que podamos avanzar y que escuchen las regiones. Es la petición y mi conclusión. Déjeme el teléfono internamente y me comprometo que le dejaré el mensaje al ministro. Ya los cruzo aquí, ya les paso los teléfonos a ver si logramos alguna interlocución. Me parece que es un buen inicio, una muy buena conclusión de este espacio. Gobernador Jaramillo, un gusto, gracias por atender esta comunicación con Zona Franca. Ustedes, Dios los bendiga, Dios bendiga este país y Dios nos permita tener la sabiduría para poder salir adelante de esta situación. Doctor Julián, Quintana. Alfredo, un abrazo, María Camila, tía, todo el equipo de trabajo. Gracias. Un abrazo desde el corazón de Colombia. Doctor Quintana, Muchas gracias por la invitación, Camilo, Alfredo.
Gracias, representante. Gobernador, muchas gracias. A ustedes, muy amables por la invitación. A usted siempre por aceptar la invitación aquí a este espacio. Llegamos al final de Zona Franca, esta noche hablando de inseguridad, de orden público, del ministro Velasco, del ministro Velázquez, de situaciones como la del Cauca, donde hay una preocupación grande por cuenta de una comunicación que indaga la Procuraduría, y es si le prohibieron, sí o no, a los integrantes de la Policía Nacional patrullar con armas largas, con fusiles, en el departamento del Cauca. Llegamos al final esta noche en Zona Franca. Quédese con la programación habitual de este espacio. A continuación, Placeres con Flavia. Que tengan una feliz noche, que descansen.